Vamos a nuestro siguiente invitado, que no está de vacaciones, pero sigue operativo. Es uno de los pocos políticos que está ahí, al pie del cañón. Andrés Celis, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Hola, Tincoque, buenos días, ¿cómo Oiga, estás? al pie del cañón están todos de vacaciones, diputados. Todos no ¿Dónde haciendo nada, andan? no contestando los teléfonos, nada. Eh, ¿Dónde andan? ¿En Chile? ¿Fuera de Chile? A ver, Si están tenemos fuera de algunos, Chile, tenemos, tienes tenemos de que todo. dar aviso, ¿ah? Yo tenemos de Ah, todo. Sé que algunos diputados y diputadas se fueron de viaje. Tengo otros que están ¿sí? veraneando en ventana. ¿Usted no salió, no se va a pegar ningún viaje? No, ¿No? no. Tú sabes que si sales fuera de Chile por más de 30 días, si no das aviso, es una causal de cesación del cargo. Ah, mira, de los diputados, de los Sí. parlamentarios. No, yo creo Así que si que. alguno, Sí. si alguno quiere que, si alguno piensa en no seguir, pensando en el próximo periodo, sale 30 días y está listo. Oiga, ¿y qué Sin pasa ahí? aviso. Porque, por ejemplo, si usted sale, o sea, si un diputado sale 30 días, con eso es como una renuncia. Claro. Bueno, obviamente que tiene que ser una causal invocada, en este caso al Tribunal Constitucional. Es más o menos pareció a lo que le ocurrió a la senadora Allende y que es inhabilitado para ejercer como parlamentario. Partamos con como tema, diputado, ¿cierto? Con lo que tenemos ahí en pantalla, la polémica o el concurso de Desierto en Salud Valparaíso San Antonio. Usted lo comentaba hace unos días atrás, ¿cierto? Sí. Denunció un abuso de la discrecionalidad, la falta de documentación técnica y un eventual prejuicio tras la decisión de anular el proceso de alta dirección público. Cuéntanos, porque en el fondo, uno de los servicios de salud con más problemas, lo decía Manuel Millones el día lunes en entrevista con nuestro medio, que en el fondo, en el mismo servicio de salud, estaba para firma un par de un CEFAM, ¿cierto? Y no se firman. El servicio de salud, lo comentábamos también, sobre todo el de Valparaíso San Antonio, se transformó en un botín político del Partido Comunista, ¿cierto? Y ahora justamente anulan un proceso de alta dirección pública. ¿Qué está pasando ahí en el servicio de salud? A ver, de verdad que es una vergüenza lo que está ocurriendo. Y fundamentalmente porque este concurso que se hace a puertas a que termine este gobierno se designa a un director de un servicio de salud que era el titular en Aysén para que asumiera el 4 de febrero para que la práctica pudiese estar ¿qué? Un par de meses, ya que era evidente que se le iba a pedir la renuncia a él en el cargo, y con un antecedente que no era menor, que el anterior director, el director Galvez, que fue un director que incluso sus propios pares, y me refiero por pares los propios militantes de su partido político, del Partido Comunista, y para qué decir, los propios compañeros de su conglomerado político pedían a gritos su salida por su nefasta gestión. Una vez que se le pide la renuncia, hoy día es director de un hospital en Santiago, de un hospital público en Santiago. Si bien recuerdos, es director del hospital de Maipú. Entonces, tú te das cuenta que hoy día esto se ha convertido en una verdadera silla musical, y también yo vengo a cuestionar lo que es el ADP. Y lo digo El con la ADP, convicción el que ADP es ahora la alta dirección pública, los cargos de alta dirección pública, que contextualicemos a la gente, diputado, en el fondo un cargo de alta dirección pública no es que sea nombrado por la autoridad de turno, sino que la autoridad de turno lo nombra en base a una terna, ¿no? claro, bueno, hay una serie de requisitos, exigencias como para poder concursar. Pongamos el ejemplo de un director de un servicio de salud. Pues, que tenga un cargo profesional, que puede ser un ingeniero comercial, un médico, e incluso a veces se exige que tenga una carrera que tenga una cierta cantidad de años, que sea un profesional, que tenga cierta experiencia en ciertas áreas. Se le hacen entrevistas psicológicas, se hacen pruebas, y finalmente queda una terna. Y de esa terna
curiosamente, por estas casualidades de la vida, siempre son personas, por lo general, el 99% de las veces, gente ligada, cercana o que tiene pariente en partidos políticos o en grupos que están O ligados a sea, en el partidos fondo, políticos. la famosa dirección pública, la alta dirección pública, no es tal. O sea, siempre, o sea, como dicen en Chile, po, se creó la ley, se creó la trampa. Una cosa así. Así es. Salvo excepciones de algunos cargos muy técnicos, en aeronáutica. Ahí puede Ya. ser que ahí no interfiera nadie con carácter político. Pero son muy raras o muy escasas las opciones que no esté el ingrediente político. Entonces, siempre en la terna queda alguien ligado a un partido político. Y eso está ocurriendo, ya ha sucedido con todos los partidos políticos, con todos los gobiernos. Bueno, y en el caso de San Antonio y acá en Valparaíso sucedió con este director que renunció antes de asumir, pero todo concurso de alta dirección pública cuesta millones de pesos. Entonces esto es botar a la basura realmente la designación de una persona y aquí nadie asume. No hay una garantía de quienes participan en este concurso, si es que finalmente salen designados. Entonces da lo mismo que tú llames a un concurso, se nombre a una persona y esta finalmente desista y este concurso te pueda costar 20, 30 millones de pesos porque no responde ni el ministro, ni la ministra, ni el subsecretario, ni la persona que gana el concurso, si es que finalmente este no quiere asumir porque encuentra que el lugar que finalmente es donde él gana, el clima no es de su agrado, o finalmente el hospital lo Y en este encontró caso, por que ejemplo, no era... cuando nombran a esta ¿Mm? persona, el de renuncia o no quiere asumir, ¿no se nombra el segundo de la terna? ¿No avanzan así como automáticamente? Eso sería lo lógico, pero no es una obligación. Ah, No está obligado a que corra la terna, pero en muchos casos así sucede. Pero ahora esto no sucedió, y lo digo porque conozco el caso, porque los que estaban en la terna no eran del agrado de la ministra, y por eso no se hizo. o sea, definitivamente. Ahora, pasemos, Andrés, porque en el fondo, ¿y por qué partimos con este tema? ¿Y por qué le quise poner este tema adelante? Para poder llevar al segundo tema. Nosotros estamos a puerta, ¿cierto?, de conocer un nuevo gobierno. Gobierno que, en el fondo, también usted es parte, ¿cierto? Sí. Y de muy buena fuente sabemos que hoy día prácticamente bastantes parlamentarios están colocando nombres sobre la mesa para justamente lo coloquen en los cargos. Y la fuente de conversación me dice que si hay un diputado que no ha colocado ningún nombre en la mesa y que no ha pedido ningún favor para nadie, es usted. ¿Es tan Ah, así? sí. Sí, es verdad. Yo no, a ver, y lo he dicho públicamente, incluso cuando me han preguntado por los subsecretarios, ministros, y he seguido con la lógica de los nombres que vienen hacia abajo. Yo creo que la libertad absoluta al presidente de la República y a sus asesores para que puedan conformar el gabinete. Y en eso yo no me pierdo. Tengo la experiencia desde mi padre hasta lo que me ha tocado a mí como concejal, después con mi hermano Raúl, y creo que la decisión más sabia es que quien asuma pueda designar con toda libertad los cargos en cuanto a quienes van a asumir. Pero no encuentro nada más patético, y perdón por la expresión, a esta hora, que hacer un listado muchas veces con personas que uno sabe que no tienen la capacidad, que no son los idóneos y que finalmente uno solamente lo hace para quedar bien con esa persona, que uno solamente lo hace por cumplir, pero que está consciente y tiene la convicción que si finalmente aquel o aquella asume ese cargo, no lo va a hacer bien. Y yo prefiero que sea el presidente, o en este caso el delegado presidencial, quienes tengan la libertad para poner a los mejores
sin ningún tipo de presión, sin chantaje y con los currículum de quienes tienen las competencias, las habilidades como para poder asumir con esas obligaciones que se nos vienen desde el 11 de marzo. Exactamente. Bueno, estamos conversando con el diputado Andrés Ceri, ¿cierto? Renovación Nacional, y estamos conversando sobre cómo se van eligiendo los cargos, ¿cierto? Partimos con esta crítica que se le hace directamente al Ministerio de Salud por la deserción, por el fracaso de este proceso de alta dirección pública justamente en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Y nos vamos justamente a este nombramiento, cómo se van eligiendo las figuras. Porque si bien usted no tiene interés, Andrés, diputado, ¿cierto?, en colocar algún tipo de nombre, los otros parlamentarios sí los tienen, no los vamos a nombrar para qué, pero sí los tienen. Y siempre cuando uno debiese ser el nombramiento, por ejemplo, del mismo Seremi de Salud, de los mismos directores del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y Gustavo Frique, debiesen ser de una misma mirada política para que congenien mejor, porque hoy día tenemos un problema en la región de Valparaíso que es la salud. Y hemos tenido un problema que es viene de la época, o sea, ha pasado Piñera 1 y Piñera 2 y seguimos con los mismos problemas, que es un problema de administración pública de nuestros servicios de salud, que las personas que llegan a los cargos de alta dirección no son idóneos para administrar, ¿cierto? ¿Cómo debiésemos elegir esa figura desde su mirada y sobre todo que usted es parte de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados? Que tengan, a ver, yo creo que al menos ideológicamente sean similares. Me cuesta creer que una persona con una ideología distinta, por ejemplo en salud, pueda asumir la seremía en un gobierno, no sé si llamarlo de derecha, centro derecha o como quieran denominarlo. ¿Por qué? Porque siempre un gobierno de derecha o de centro derecha va a querer tener una alianza desde el punto de vista de la salud con los privados. Y quiero dar un ejemplo típico. En la ley de presupuesto siempre se discute si es bueno, por ejemplo, cuando están las urgencias médicas, poder, entre comillas, comprarle al sector privado camas. ¿Por qué? Porque cuando viene el invierno, la demanda en el sector público sube demasiado. Entonces, Sobre ante todo la con la falta de enfermedad camas, respiratoria y hay ese tipo que de cosas. adquirir camas exactamente en el sector privado. Y ahí es donde viene la típica disputa entre la derecha y la izquierda, donde la izquierda dice, no, mejor aumentemos las camas en el sector público, y la derecha dice, no, mejor compremos camas en el sector privado, porque el sector privado es más eficiente en ese sentido, y el ampliar las cámaras en el sector público sale más caro. Entonces, yo creo que ideológicamente, por ejemplo, un Seremi de Salud sí tiene que ser más afín a un sector de derecha, en este caso. Entonces yo creo que desde el punto ideológico, lo ideal que las seremías, por ejemplo, tienen que ser afines Y la centro seremía, político y la o a seremía, centro derecha. y la seremía de salud, diputado, va de la mano también con la dirección de los servicios de salud. ¿Tienen que ir de la mano? ¿Trabajan muy de la mano ahí? ¿O depende más del Ministerio y la Subsecretaría de Redes? No es jefe del director del servicio, Ya. pero sí van de la mano. O sea, van paralelo, no que uno esté arriba sobre el otro. O sea, el director de servicio le responde directamente al subsecretario de redes en este caso. Exactamente, así es. Y incluso yo cuando con Piñera 2, yo tenía una serie de discrepancias con el director del Servicio de Salud de Viña del Mar, y yo le pedía cuentas directamente al subsecretario de redes y nunca al Seremi de Salud de la época. Claro, porque son caminos de conducto completamente distintos. Ahora, vámonos al informe de Contraloría. Usted lo vio, el informe de Contraloría del incendio, ¿cierto? Usted ha sido bastante duro, crítico. ¿Cuál es la mirada del informe de Contraloría? ¿Tan mal lo hizo la alcaldesa Ripamonti? ¿Tan mal lo hizo Melipillán? ¿Tan mal lo hizo la delegación? ¿Cuál es la mirada suya ahí? Porque mira, yo creo que tú no puedes nunca ser en la vida tan moralmente superior. Yo creo que nunca es bueno. Yo creo que la humildad siempre es positiva en la vida. Y yo creo que tú digas que la trazabilidad
fue perfecta cuando todavía, cuando tú subes o vas a los sectores siniestrados en Viña del Mar, se quejan y se quejan con los parlamentarios, se quejan con la municipalidad de Viña del Mar, se quejan con el gobierno, se quejan con el Ministerio de la Vivienda, con el presidente de la República, con la alcaldesa de Viña del Mar. Yo creo que eso es una ofensa para los damnificados, para las víctimas. Entonces, yo ¿Tú creo crees que que la hay alcaldesa de soberbia Viña de del la Mar, alcaldesa Ripamonti? yo creo, a eso voy yo. Yo creo que es un acto de soberbia. Yo creo que es un acto de ofensa decir que la trazabilidad estuvo perfecta. Aquí hubo errores de parte del municipio de Viña del Mar, las cosas no se hicieron bien. Esto tampoco es un informe a la altura, me refiero a la altura de lo negativo y de lo delictual del informe de la delegación presidencial de la anterior y no del actual, para dejar en claro la diferencia, que esto no le afecta al actual delegado presidencial. Aquí hasta el momento yo no he visto que hayan delitos o ilícitos, pero sí, por ejemplo, hay decretos de pago de arriendo de vehículos donde faltan Pero antecedentes vamos por por más de parte, porque 430 millones de pesos, por ejemplo. partamos por las dos aristas. Dime. Vamos primero con Macarena Ripamonti y de ahí nos vamos con Sofía González, que es la delegada. En el fondo, porque, a ver, y no quiero parecer defendiendo a la alcaldesa, ya que me han echado que soy un ripamontiano, ¿cierto? Que me siento a veces más ripamontiano que anti-ripamontiano, es verdad, porque encuentro que la alcaldesa en muchas cosas lo ha hecho bastante bien, no se ha equivocado y hemos sido bastante críticos. Estamos esperando las cámaras, por ejemplo. Yo creo que ahí algo va a pasar. Estamos esperando las cámaras. Pero en el caso puntual, la alcaldesa, usted dice, un acto de sobreofensa, sí, como ella responde. Pero ¿qué otra alternativa tenía la alcaldesa para entregar la ayuda? ¿No se iba a estar preocupando efectivamente, independiente de disparar el incendio? ¿Usted tiene carnet, no tiene carnet, tiene ficha, vivía acá, no tiene...? O sea, ella tenía que salir a entregar nomás, ¿o no? No, a ver, pero hay parte del informe que hay situaciones que yo creo que se tienen que explicar. Que hayan cerca de 1.300 fichas que se hayan solicitado y que no se hayan entregado para conocer quiénes son los beneficiarios es una situación que merece respuesta. Estamos hablando de cerca de 1.300 fichas que se han solicitado y se requirieron muchísimas veces. Y es para que se conozcan cuáles fueron las personas beneficiadas. Ese es un hecho no menor. Segundo, cuando tú tienes 430 millones de pesos en arriendo de vehículos, pero tú pides los antecedentes para acreditar ese gasto, y los antecedentes son las bitácoras, que es un elemento mínimo, más otros elementos, se le solicitan al municipio también en reiteradas ocasiones y tampoco se envían para poder acreditar esos 430 millones de pesos en arriendo. Eso es un Esos son en elemento los que camiones, ¿no? tampoco es. No son los vehículos que se arriendan, son más bien vehículos. Hay de todo, ¿va? Ya. Pero son 430 millones de pesos que no es menor. Cuando te dicen que los proyectos que se hicieron a través de la Subdere, no hay una conciliación en la rendición de las cuentas, no es un dato tampoco menor. O sea, ¿a qué voy yo? Que decir que hay una trazabilidad que es perfecta, que es pura, tú dices, oiga, seamos mesurados, ¿sabe? Yo hubiese preferido decir, ¿sabe qué? Hay errores. Yo soy humana y prometo que vamos a incluir los sumarios correspondientes, porque aquí cada peso que se haya malgastado, que se haya perdido, o los objetos que ingresaron, como dice el informe, hay objetos que ingresaron, pero que los que se otorgaron finalmente a la gente damnificada fueron distintos. Y no se sabe el paradero de los objetos que fueron otorgados. Entonces, Ahora, todo eso, directamente, el informe de Contraloría tiene tres patas, ¿cierto? En el caso de Quilpué, es un poco más duro que con Viña. En el caso de Viña,
estamos hablando de falta administrativa, en el fondo. Eso es lo que alega Así es. el informe en Viña. O sea, le estamos diciendo a Viña, alcaldesa, ya. Ahora, yo entiendo su punto, porque usted dice es un acto de soberbia y ofensa de Ripamonte decir que la trazabilidad fue perfecta, porque sabemos que efectivamente tiene razón usted, tampoco fue perfecta. Pero donde usted puso la alerta, y yo no lo había visto así, porque no leí todo el informe, lo leí anoche, para prepararme con la entrevista con usted, que es bastante peligroso lo que pasó en la delegación de mano de Sofía González, y que de hecho este informe se fue a Fiscalía. Sí, así es. O sea, el informe, Ya, cuando... de Defensa del Estado. Exactamente, entonces, el informe, aquí puede haber delito, y puede haber delito comandado con la que va a ser diputada el próximo 11 de marzo, estamos hablando de la diputada comunista Sofía González. Cuéntanos ahí, diputado, ¿por qué es tan grave lo que pasó en la delegación presidencial al mando de Sofía González en el tema del incendio que queda al descubierto en este informe de Contraloría? Que hay sobrecostos, pero un poquito, justo, déjame, esto suele ocurrir cuando estamos en directo, Sí, lo están. son los números 600, van a decir. Ah, los números Ahí 600, sí. Le están ofreciendo un viaje a lo mejor. Porque hay sobrecostos y hay además trabajos que fueron pagados y no se ejecutaron. Y el informe de la Contraloría incluso dice que son observaciones, no en los mismos términos, ¿ah? Pero son observaciones que no se pueden ni siquiera subsanar. O sea, O son sea, hechos ya de la causa. ¿y qué tipo de delito puede haber acá? Aquí puede haber malversación de caudales públicos, puede haber fraude al fisco, puede haber a ver, fraude al fisco, malversación de caudales públicos, al menos. Falsificación de instrumento público puede haber también. Estamos frente ¿Y estos datos a apuntan varios. directamente a Sofía González? Claro, ella era la delegada. Y si bien recuerdo, el Partido Comunista llevaba a dos candidatas, si bien recuerdo, ¿no? O sea, lleva a Luis Habría Cuello que ver acá y también, Sofía González. claro. Claro, pero no sé si en la misma lista iba el candidato Latorre. Lo dejo ahí nomás por el tema que se viene judicial. O sea, Pero, esto, usted dice que podría haber un posible desafuero de Sofía González, que este informe de Contraloría podría complicar a si uno lee González. el informe, aquí en sobreprecio hay una empresa, si bien recuerdo, mira, las empresas subcontrataban, pero las empresas incluso subcontrataban la totalidad de los trabajos para los cuales habían sido contratados, lo cual está totalmente prohibido por la ley. Tú O solamente sea, por puedes ejemplo, subcontratar contratábamos a la parte del empresa trabajo. A para sacar Claro, escombros, y esa empresa A subcontrataba a un segundo para sacar los mismos escombros. lo mismo. Claro que hay un sobreprecio ahí. Claro, no, y lo peor de todo es que la empresa A contrataba a la empresa B para hacer el trabajo completo. O sea, en el fondo uno se pregunta, ¿por qué yo contrataba a la empresa A Y no contrataba directo a la B. y la empresa A lo que hacía es que contrataba a la empresa C que el contrato era el mismo que la empresa A? Entonces, en el fondo, para hacértela fácil, aquí hay más de 1.800 millones de pesos en sobrecosto. Y eso que se O sea, revisó un había una empresa 34%. literal, había una empresa cortacola, que lo único que hacía era quedarse con unas lucas, nada más. Hay una empresa que en sobrecosto tuvo un 557%. Una empresa. Y ojo que la 500, Contraloría solamente revisó el 34% del total de los contratos. o sea, no es la revisión completa del 100%. El 34%. O sea, está bien complicado. Estamos hablando Entonces, de Sofía, casi bueno, 9.000 millones de pesos. no olvidemos que justamente el trabajo, el periodo de Sofía González, ella fue muy criticada. No olvidemos que Sofía González, cuando se produce el incendio, aquel 2 y 3 de febrero de 2024, ¿cierto? Ella estaba de vacaciones.
y ella se hace cargo posterior a la emergencia. Y este informe de Contraloría apunta directamente a justamente los recursos que manejó la delegación presidencial bajo su mandato, ¿cierto? Y que hoy día la pueden, y que informe, porque uno critica directamente a la alcaldesa, pero y lo decíamos por eso queríamos partir con el tema de la alcaldesa, porque la alcaldesa es administrativo, pero en el caso de la delegación, el informe se va a la fiscalía, aquí puede haber delito, y estamos hablando no solamente de una ex delegada, estamos hablando de una futura diputada, que para poder llevar a la justicia va a haber que desaforarla. Así es, hay que desaforarla. Y yo por los antecedentes que leí en el informe, lo más probable es que lo sea, porque son muy, muy graves. Y yo quiero también agregar lo siguiente. Sería muy interesante que se hiciera una trazabilidad entre estas empresas y los contratos que tengan con los otros municipios, porque nos podemos encontrar con grandes sorpresas. Yo creo que el informe... Diputado, usted que hemos conocido hoy tiene un olfato para una comisión investigadora. Sí, tiene un olfato bueno y yo creo que, claro, eso le iba a comentar yo, da para una comisión investigadora. ¿Cuánto es de la cantidad de recursos? Estamos hablando de 1.800 millones. Usted me dijo sobreprecios de un 557%. En sobrecosto estamos hablando de 1.800 millones de pesos. Se revisaron 9.000, un poquito menos de 9.000 millones nomás. Y esto es el 34% del total de lo que se revisó. Se revisó el 34%, que corresponden a menos de 9.000 millones de pesos, y el sobrecosto es de 1.800 millones de pesos. O sea, y yo creo que debiese ser necesario que la Contraloría revise el otro 70%, o sea, debiese revisarse el 100% de los contratos, ¿eh? Así es, bueno, lo va a revisar en todo caso el Ministerio Público. Diputado, Andrés Celi, como siempre, nos da ahí tarea para la casa. Sofía González, atención, cuidado, por eso usted nombraba a La Torre. A lo mejor nos quedamos, los comunistas se quedan sin diputada. Yo creo que al menos va a ser desaforada, porque aquí yo veo que hay al menos 2 delitos: fraude al fisco y malversación de caudales públicos. Vamos a estar atentos. Muchas gracias, diputado, por este contacto. Que tenga una hermosa jornada. ¿Va a ir a ver a Chayanne o no? No, aunque me gusta, fíjate que no. me gustan mucho sus canciones, pero no, la verdad es que están agotadas las entradas. Ah, ya. Una de esas yo le puedo conseguir una hora. Ya, muchas gracias, diputado, que esté bien, ¿eh? Cuídese. El diputado Andrés Celi, oiga, interesante conversación. Ojo, Sofía González.